Espíritu Santo bendiga nuestras vidas, Señor, que cualquier duda, cualquier incertidumbre, cualquier pregunta que surja, podamos tener la respuesta y, mi Dios, poder conocer más sobre tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Quiero iniciar preguntando, ¿hay alguna pregunta, algo que después del domingo pasado haya quedado en su mente y quisieran preguntar antes de continuar? El domingo pasado inicié el tema sobre la bestia o el anticristo. Hemos leído en la Biblia y hay algunas personas que piensan que esos textos son como alegóricos, son como un símbolo, como que nunca va a pasar. Todos los textos que contienen datos científicos en la Biblia, todos, la ciencia los ha confirmado. No hay ningún versículo de la Biblia, hablo de los temas o puntos científicos, que la ciencia falte por investigar. Esto lo comento porque es importante reconocer la veracidad científica de las Sagradas Escrituras. Y si la Biblia menciona con datos precisos lo que la ciencia ha confirmado y ha descubierto, entonces hay que saber que lo que la Biblia habla del futuro será cierto. Lo triste para algunos es que cuando lo descubran será tarde. ¿Sí me explico? Ahora, por esa razón hay que comprender de que la Biblia es no tan solo un libro de fe, sino también es un libro, es un, ¿qué puedo decirlo? Un elemento de la ciencia importante. Es un elemento importante que aporta datos científicos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 17 al 18. Busquen por ahí en su Biblia. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. ¿La bestia o el anticristo? Hay que tener presente de que para poder interpretar los textos proféticos que tienen que ver con la escatología, hay que conocer algunos datos históricos. Sin la historia no podemos precisar lo que va a venir. Es interesante esto porque el apóstol Pablo usó de este método histórico para poder comprender y hablar con seguridad lo que hoy nosotros predicamos. Amén. Apocalipsis capítulo 13, versículos 17 y 18. Unidos, por favor, así como están, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Un gran poder, un gran imperio, que va a rebasar, va a sobreponerse a todos los reinos, a todos los gobiernos, a todos los sistemas económicos y a todas las religiones. Algo tiene que pasar para que el anticristo logre tener el máximo dominio mundial. Y eso algo que tiene que pasar se llama arrebatamiento. Es algo que tiene que ocurrir, se llama el tiempo que Cristo viene por su iglesia. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos transformados para encontrarnos con Cristo en las nubes. Hoy la teología actual, la teología contemporánea, ha cambiado y ha malinterpretado estas partes de la Biblia, porque solamente les interesa aquellos versículos que hablen de prosperidad, de bienestar, de paz, de tranquilidad, pero no se quieren meter con unos textos que hablan de una realidad futura.
Y cuando hablan de la venida de Cristo, cuando hablan del arrebatamiento de la iglesia, no lo quieren hablar como está en la Escritura. De plano es difícil encontrar un predicador teólogo actual que nos hable de escatología, que nos hable de profecía bíblica, porque entonces tendrían un conflicto con lo que predican. Una ocasión, viendo un video de un predicador famoso en internet, empezó a asegurar, se metió con estos textos y empezó a asegurar fechas y datos. Ojalá hubiera yo estado ahí cuando estaba grabando para decirle antes de que terminara su transmisión: no cometas errores, es demasiado atrevido. Pero gracias a Dios que este hombre en otro video reconoció públicamente que había cometido un error y que había hablado a la ligera y que había analizado poco los textos que utilizó para fundamentar su teoría escatológica. Es bueno reconocer que había fallado, porque eso no es un pecado, no sé si me explico. Reconocer que algún texto que tenga que ver con el futuro, que todavía no sucede, arriesgarse a ponerle nombre, apellido, fecha de nacimiento, pues es comprometedor. No sé si me estoy explicando. Y este siervo de Dios publicó su video y dio referencia en qué momento dio esa conferencia y en dónde está, en qué fecha está transmitido, y dijo: cometí un error y reconozco que fallé al poner fecha de esto. Hay que saber que hablar de números proféticos es delicado. Hay muchos libros que todavía están en el mercado de la literatura teológica que hablan donde Saddam Hussein fue un anticristo o era el anticristo de la Biblia. Hay mucha literatura que arriesga muchos nombres y apellidos de grandes personas que hoy ya no están con nosotros. Por eso dije hace un rato, hay que conocer la historia, porque la Biblia menciona ciudades que hoy vamos a mencionar, vamos a conocer, pero también hay que saber en qué momento tiene que ver en el sentido literal y en qué sentido profético, por características proféticas. La Biblia nos dice que el ser humano va a ser marcado por una de tres. Dice, con la marca, el nombre o el número. Le tenemos miedo, terror al 666. Conozco un pastor que cuando le dieron su placa del carro, le tocó el número 666. Y llegó y se la puso. Y la iglesia empezaron a decir: pastor, pero ¿cómo es que usted trae ese número? Nada que ver. Si algún día te toca el número 666, no te espantes. En nosotros no existe mal agüero ni mala suerte. Los que tenemos a Cristo en el corazón y estamos en comunión con Dios, no te preocupes que te hagan el mal de ojo o que te echen la mala sal, la mala hierba, alguna por ahí mala magia. No te preocupes. Es más, si alguien llega y te dice: oye, es que te van a hacer un hechizo, dile: si quieres te doy una prenda, ¿cuál quieres? No te preocupes, ríete de lo que el diablo quiera hacer contra ti. Nada más que a ti no se te ocurra ir a consultar a un hechicero, porque antes de que tú salgas ya salen muchas legiones de demonios dentro de ti. Eso no se te ocurra hacerlo. Volvamos a esto. Esto del anticristo, del número 666, ya se hizo una figura temible. Quiero regresar a una diapositiva que usé el domingo pasado. En Apocalipsis 3 se habla de una primera bestia, y según Apocalipsis 19, versículo 20, dice que esa primera bestia, que una de sus cabezas fue herida de muerte, se convirtió en el centro de esa figura de bestia. Dice Apocalipsis 19 que esta primera bestia se convierte en el falso profeta, o se le conoce como el falso profeta. La Biblia dice en el capítulo 13 que la segunda bestia le dio poder a la primera bestia. Y yo mencionaba hace 8 días que la religión católica es una de las fuerzas que según la Biblia tiene que ver con esta primera bestia. Va a decir: pastor, acaba de decir que no se compromete con nombre y apellido. No, estoy hablando de figuras generales y voy a seguir hablando por lo que dice la Biblia. Si yo me atrevo a decir que el Papa Benedicto XVI o el Papa Francisco, ya me estoy comprometiendo con una persona. No sé si me explico. El ministerio
del papado es un ministerio estable que en la Biblia aparece con una figura profética, pero no se compromete con el nombre de la persona. ¿De acuerdo? Ahora bien, el anticristo, que es la segunda bestia, va a dar poder a la primera bestia para poder elevar su autoridad. Eso es lo que hablaba yo el domingo pasado. También el domingo pasado mencionaba en mis últimas diapositivas, hice mención sobre la primera bestia, el dragón, y la segunda bestia. La primera bestia mencionaba, y sigo ratificando, que es el falso profeta, pero el dragón, hay 3 naciones que se están uniendo y están manejando fuertemente la economía. Hay una cuarta nación, Daniel capítulo 6, no lo voy a mencionar porque no voy a parar si sigo mencionando y metiéndome con cada rama de la escatología, pero Daniel capítulo 6 menciona algunas figuras proféticas. Dentro de estas aparece una nación que no hemos mencionado, y es la nación de Irán. La Biblia dice que el gobierno de Persia y Media y estas naciones geográficamente están en Irán. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, si vamos a la geografía, vamos a conocer algunas ubicaciones que proféticamente tienen que ver. Pero también hay que reconocer que no todo va a ser literalmente, sino en un sentido. Ahora, mencionaba yo que el dragón que menciona la Biblia mueve las finanzas. El gobierno de China se ha convertido en la capital financiera del mundo, pero los aliados de China son Norcorea y Rusia. Territorialmente, Rusia es el país más grande del mundo. ¿Sí me explico? ¿En dónde quedó el arca de Noé? Para los que conocen un poquito de historia o geografía, en el monte Ararat. ¿Dónde se encuentra el monte Ararat? En una zona fronteriza. ¿Qué naciones? Por lo menos menciónenme en una y yo le aporto el 50%. Vamos a estar de oferta. A ver. Rusia y Turquía. Pero, ¿qué tiene que ver esto, pastor? Es que les voy a explicar. El Antiguo Testamento menciona lugares, personas, gobiernos que tienen que ver con la profecía bíblica. Por esa razón les digo que es muy importante conocer historia para poder ubicar algunas cosas proféticas. Dije que hoy iba a tocar el perfil del anticristo, pero antes de tocar el perfil del anticristo quiero que conozcamos el perfil del auténtico Mesías. ¿Sí me estoy explicando? Si voy a hablar del falso Mesías, primero tengo que identificar lo que la Biblia dice del verdadero Mesías, porque de ahí el mismo pueblo de Israel, los mismos rabinos, los maestros de la ley, el primer ministro, mirarán en el anticristo, en el falso Mesías, todas las características y podrán asegurar que él es el Mesías. La diferencia es que el verdadero Mesías vendrá del cielo vestido con la evidencia de las marcas de la cruz. Isaías capítulo 7, versículo 14 al 18. Por favor, ocupo que me apoyen con lecturas. Isaías capítulo 7, versículo 14 al 18, dice que el Mesías que espera Israel nacerá de una virgen y no tendrá figura paterna. En esta tierra, quien jugó esa figura paterna en Jesús fue José. Pero proféticamente no se conocerá biológicamente al Padre. Posiblemente la madre del verdadero, de la figura central del anticristo, de la organización de la bestia, sea una mujer, una madre soltera que no sabrá quién fue
su padre. No sé si me estoy explicando. Algo va a pasar, pero el hombre no conocerá a su padre biológico. Hablando del anticristo. Hablando de Jesús, la Biblia nos dice que vino a nacer por obra del Espíritu Santo. Y para esto hay que conocer los datos históricos, porque entre la profecía de Isaías y la venida de Jesús, Israel había pasado por una persecución y ellos esperaban la liberación de un gobierno. Israel todavía sigue pensando que ellos van a ser la capital política del mundo. Por eso cuando Jesús llega y no mueve espadas, no trae ejércitos, no trae gente armada, dicen, este no es el Mesías. Este no tiene el perfil. El hombre que nos va a libertar nos tiene que llevar a ser la capital del mundo. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, eran simpatizantes con el que construyó el segundo templo. ¿Quién construyó el segundo templo? El templo en los tiempos de Jesús, ¿quién lo había construido? Les hace falta estudiar la Biblia. ¿Quién? No, ese fue el primer templo. El que construyó el segundo templo, que estaba en los tiempos de Jesús. Al que dijo, yo, si ustedes lo derriban, yo lo puedo construir. No ubican el nombre. Ahora sí se los voy a dejar de tarea. Aunque sé que el maestro Google o YouTube se los responda, pero ellos se sintieron ofendidos porque ¿cómo es posible que el templo va a ser derribado? Porque para Israel los tiempos que estaban viviendo en los tiempos de Jesús era de gran importancia la relación diplomática. Lo he dicho en algunas ocasiones, que si tú cumplías años y tenías una comida, invita a un político o una celebridad, a alguien que fuera famoso, para que la gente fuera a tu cumpleaños. Si no tendrías una persona especial, aunque sea tu propia familia, no iban a la comida. Esa era la cultura en los tiempos de Jesús. Pero como Jesús andaba con la gente que no tenía la influencia política, entonces lo menospreciaron. Por eso dijeron, Jesús no es el Mesías. El Mesías tiene que ser una persona que se relacione con los grandes. Y luego dijo que el templo lo iba a tirar y a reconstruir. Dijo, no, pues este hombre no conoce de Dios. ¿Comprenden? Segunda característica, Isaías capítulo 53, versículo 2. Dice el versículo que iba a ser menospreciado y sin atractivo. ¿Lo tienen a la vista? ¿Es verdad, sí o no dice eso? Iba a ser menospreciado. Por favor, léelo. Dice, subirá correnudo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Físicamente, Jesús, dice la Biblia, que iba a ser no atractivo. Hoy nos han dado la imagen de un Jesús con un cabello grande, un perfil hermoso. ¿Qué más encontramos? Ojos azules. Es verdad, que sea barbón. Esa es la verdad. Alto. Pero dice la Biblia que iba a ser sin atractivo. En una ocasión prediqué sobre el perfil bíblico de Jesús y nos damos cuenta que las características de Jesús era de un indigente, nada deseable, nada atractivo. ¿Cómo se va a interpretar esto para el anticristo? El anticristo, dice la Biblia, que será guapo, y ahorita lo vamos a ver. El anticristo va a ser hermoso físicamente, y de ahí, de esos versículos, hoy Israel y la profecía saben que el Mesías tiene que ser visiblemente hermoso. Pero ¿cómo interpretan este versículo de sin atractivo? Lo interpretan como será una persona que no llamará la atención en su desarrollo, una persona que va a ser X. Es más, ni van a pensar que tendrá algún cargo público.
Porque históricamente David no configuraba para el reino. Históricamente David no configuraba ni se imaginaban que pudiera matar a un gigante. Históricamente, personas que no configuraron para algo, Dios los llevó a eso. En ese sentido, Israel interpretará este versículo diciendo: el verdadero Mesías no tendrá atractivo, no tendrá una razón para que desde muy joven vaya viendo que Él es el futuro Mesías. De la nada solamente va a impresionar, y por eso es que no se va a saber de su pasado, porque será una persona anónima. Hay muchos que hacen carrera política y en la cumbre o logran el éxito o logran el fracaso y tienen que perderse de la vida pública. Analiza simplemente políticos en México que fueron famosos donde están hoy en día y de repente dicen: fíjate que acaba de morir tal persona, y dice: oye, yo pensé que había muerto desde hace tiempo. En cambio, el anticristo iniciará inverso. Nadie sabrá su carrera pública. ¿Sí me explico? Solamente los más allegados a él conocerán la capacidad. Y llegará el momento que lo colocarán, lo harán público. Dice la Biblia, que vamos a ver esto para poder armar el perfil del anticristo. Malaquías capítulo 4, yo quisiera que leamos Malaquías capítulo 4, versículo 5. Dice que antes de que venga el Mesías tiene que venir el Elías, el espíritu de Elías. Malaquías 4, 5. ¿Qué dice? He aquí, yo os envío el profeta Elías. Sí, léelo. Yo envío a Elías, el espíritu, antes de que venga el día temible. Dice la Biblia que cuando Jesús estuvo en la tierra, los discípulos vieron en Juan el Bautista al espíritu de Elías. Eso dice la Escritura. Porque Elías vestía con poca ropa y andaba en los desiertos. Y Juan el Bautista vestía poca ropa y estaba en el desierto. Y habitaba en el río Jordán. Y dice la Biblia que Juan el Bautista comía langosta, miel silvestre. Las características de cómo vivía Juan el Bautista eran muy similares a las características de Elías el profeta. Pero en la profecía, ¿cuál es el propósito de este espíritu de Elías? Mateo capítulo 17, versículo 11, conozcamos lo que estaba pasando y lo que Jesús menciona sobre este espíritu del profeta Elías. Mateo 17, 11, por favor. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El propósito de que el espíritu de Elías llegue es de restaurar y preparar el camino para el Mesías. Pero en la figura del anticristo, escuche bien, en la figura del anticristo, las organizaciones mundiales harán la figura del profeta Elías. Prepararán todo para que el anticristo tome posesión. Mencionaba yo hace 8 días que sería bueno que usted dedicara un poquito al internet e investigara las funciones y cuántas organizaciones mundiales hay y cuál es el propósito, cuál es el objetivo de cada una de ellas, para que vaya conociendo un poquito el panorama de lo que la Biblia menciona en cuanto al espíritu de Elías. Esta figura del profeta Elías no quiero meterme porque hay otros puntos más que quiero seguir para seguir teniendo completo el perfil de lo que es la bestia o el falso profeta, como también la del anticristo. Daniel capítulo 9, versículo 25 al 27, dice que va a restaurar y va a edificar. Y aquí este versículo viene a influenciar demasiado en los objetivos de la figura del Mesías. Daniel capítulo 9, versículo 25 al 27. Quien lo tenga, por favor, pueda leerlo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y
después de las 72 semanas, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así es. El objetivo que el Mesías necesita lograr es la reconstrucción. Por eso es que Israel en Jesús no vio ese perfil y dijeron, no, es que Él tiene que reconstruir. Pero anda con los pobres, anda allá con la gente que no sabe hablar bien el griego, los que no vienen el Shabbat a leer la Torá, los que no vienen a la sinagoga. Este no es el Mesías. Y menospreciaron a Jesús. Pero el Mesías es ahí donde decía hace un rato, que cuando sea la necesidad de colocar al verdadero, a la persona central de la organización del anticristo, de la nada va a salir ese hombre para ganarse el corazón de Israel. Ahorita sabemos que el templo en Jerusalén no está construido. Cuando tú ves una imagen de Jerusalén, ves una cúpula que parece que fuera de oro. Esa cúpula es una mezquita musulmana. Esa cúpula pertenece a los musulmanes, a otra religión. Ahí, en ese lugar, se debe de construir el tercer templo. Y es ahí donde el anticristo va a financiar y va a terminar de construir para lo del holocausto que dice Daniel también. Ahí menciona las últimas palabras que leyó mi hija en Daniel. Dice que la mitad de la semana, y eso habla de la gran tribulación. Recuerden que son 3 años y medio según la profecía bíblica y 3 años y medio. También estudiamos y ya vimos lo que va a pasar por esas fechas, los juicios que va a haber. Y yo les mencionaba a ustedes que la Biblia menciona que a partir de la segunda etapa, que son las trompetas, en adelante hasta donde son las copas, los juicios de Dios estarán muy abiertamente declarados en contra del anticristo. Porque el anticristo, dice la Biblia, que habrá engañado a Israel y estará a punto de sentarse en el trono que solamente le corresponde a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso dice la Escritura. Ahora, como Jesús no llegó a reconstruir y ya murió para los judíos, Él no está en el perfil. San Juan capítulo 7, versículo 27. San Juan 7, 27. ¿Alguien que lo tenga? Sabremos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Eso es lo que dicen los rabinos. No vamos a saber su origen. Por lo tanto, desde Jesús sabemos que es de Nazaret, y de Nazaret no sale nada bueno. Eso decían ellos. Por eso les digo, es cuestión de conocer la historia para saber lo que va a pensar Israel en la gran tribulación. Aún de Jesús, cuando digan, es que la Biblia dice que Él es el Mesías, dirán ellos, no. La Biblia dice que no. Dice la Biblia en Isaías capítulo 52, versículo 1 al 3, y capítulo 54, versículo 1 al 5, que vendrá, y cuando el Mesías venga, Israel se va a vestir de gloria. Observen, esto es lo que Israel esperaban de Jesús. Pero como no se vistió de gloria, ¿comprenden lo que estoy hablando? Por eso menospreciaron a Jesús. Porque ellos saben bien que cuando el Mesías venga, Israel será elevado a nivel mundial a ser una nación respetada. Y ahí es donde se cumple la Biblia. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha venido sobre ti.
Cuando vengamos con Cristo en las nubes y todo ojo nos verá, sabrán que entonces Isaías se habrá cumplido. Todo ojo le verá, porque Israel se levantará. Y la pequeña nación que aún la ONU todavía no puede terminar de darle todas sus tierras, en ese tiempo Israel tendrá al 100% su heredad. Porque cuando vengamos con Cristo, Jesús le dará a Israel la heredad que le pertenece en esta tierra. Y es ahí donde a partir de ahí Israel se convertirá en la capital que la profecía promete que Israel será. Dice Isaías 52, versículo 13 al 15, por favor. Quiero que leamos ese versículo. 52, 13 al 15. ¿Quién lo tiene? He aquí, el siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue asombrado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Sí, hasta el 15. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Estos versículos hablan de que el Mesías va a ser prosperado, va a ser próspero, va a estar pesado y que va a tener belleza. Por eso dijeron de Jesús, no, este no es el Mesías. No sé si me estoy explicando. No tiene, pero ellos no se imaginan que cuando dice prosperidad del Mesías, habla de esa prosperidad espiritual, de esa autoridad espiritual, y hay otras características más. Quiero comprometerme a terminar hoy esto. Hay más, yo creo que va a haber preguntas y quiero también responderlas. Entonces, para Israel, el anticristo será un hombre atractivo, hermoso, que sea empoderado, que a la hora de hablar tenga la aceptación de las naciones. Eso es lo que espera Israel. Ahora, en los generales, sobre la bestia o el anticristo, estuve mencionando algunas características que tienen que ver con la profecía. Hay más textos del perfil de Jesús, ¿sí me explico? Pero quiero mencionar lo que tenga que ver. Apocalipsis capítulo 11, versículo 7, por favor. Apocalipsis 11, 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. La bestia, que es la figura que Israel tendrá por guapo, por hermoso, por atractivo, va a vencer. ¿Sí me explico? El libro del Apocalipsis, necesito volver a repetir esto, fue escrito a finales del año 100 después de Cristo. Los libros de Isaías antes de que Jesús viniera. ¿Sí me estoy explicando? Por unos datos más hago mención de esto. Ahora, Apocalipsis 14, versículo 9 y versículo 10. Dice la Biblia que va a venir un juicio contra los que adoren la bestia. Capítulo 14, versículo 9 al 10. Ahora, Apocalipsis 15, versículo 2. ¿Qué dice Apocalipsis 15, versículo 2? Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su marca, y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio, con las arcas de Dios. Dice la Biblia que va a haber una recompensa, va a haber victoria para aquellos que logren vencer. En otras palabras, los que no sean víctimas de la figura del anticristo. ¿Sí? Ahora, Apocalipsis 16, 2, por favor. ¿Cuál es la diferencia? Aunque este hombre, aunque el anticristo llene las características del perfil de Jesús, por eso mencionaba que a mitad de las trompetas y a finales, lo que es los siguientes juicios de las copas, la Biblia dice que va a haber juicios contra ellos. Apocalipsis 16, 2, ¿qué dice? Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino
era maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Se dan cuenta? Apocalipsis 13 dice que la bestia pedirá que adoren la imagen que él había levantado. ¿Sí? Versículo 10 del capítulo 16. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus dedos. Cuando Israel vea que su Mesías está en problemas, porque recuerden que el anticristo iba a llegar para conquistar el corazón del hombre, de las naciones, iba a tener la aceptación de las naciones, eso es lo que dice la Biblia. Por eso el caballo blanco en los primeros juicios durante la gran tribulación va a tener la aceptación, y es ahí donde se cumple lo que habíamos leído hace un rato, que iba a tener la aceptación de las naciones. Ahora, esos juicios vienen contra el trono del anticristo y los juicios. Voy a avanzar para que armen el rompecabezas que les falta armar. Apocalipsis 17, versículo 1 al 6. La Biblia menciona sobre la ramera, y vamos al capítulo 17, vamos a leer algunos versículos. Van a decir, pastor, ¿qué tiene que ver la Iglesia Católica? Bueno, ahorita te explico cuál es la Iglesia Católica a la luz de la Biblia. La Biblia lo llama ramera. También la Biblia le llama la Gran Babilonia. Hay algunos teólogos que aseguran que no, pero ahorita vamos a ver algunos textos, y si después de esto tú quieres analizar y asegurar que no, es respetable, todavía no ha pasado, y cuando pase vamos a ver quién tiene la razón y no hay problema. No vamos a pelear ni a perder tiempo con eso. Apocalipsis 17, versículo 1 al 6. ¿Quién me pueda leer esos versículos? Y de ahí solamente vamos a ir mencionando algunos. 17, 1 al 6, por favor, Lili. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de inmundicia y de fornicación. Muy bien, hasta ahí ahorita. Las figuras que menciona aquí las encontramos en una pequeña nación que se llama Italia. Adentro de esta nación hay otra nación que se llama el Vaticano, ¿sí? La que está sentada entre muchas aguas. La Biblia le llama ramera, pero en el versículo 7 y versículo 8 dice la que era y no es y será. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Era o no era? ¿Es o no es? ¿Va a ser o todavía no es? ¿Cómo respondemos a eso? Recordemos que Juan escribe en el año 95 al año 100. Porque dice que la que era y no es. Tú y yo ya lo estamos leyendo después de que la Iglesia Católica existe. Por eso es que Juan escribe eso. La que era, pero no es. En el año 100 la Iglesia Católica no existía. La Iglesia Católica nace después del año 313, después de Constantino. Constantino se le conoce como el padre oficialmente de la Iglesia Católica. Gracias a este tema de hace 8 días me comprometí a hablar históricamente de que la Iglesia Católica no es la iglesia que Dios estableció, sin mencionar la Biblia, hablando de puros datos históricos. Estoy comprometido y lo voy a hacer, ¿sí? Ahora, pero Constantino, al morir, deja unida la iglesia con el Estado. Constantino le pagó a las familias que sufrieron persecución. Constantino trató de recompensar cada daño que los gobiernos anteriores habían hecho a las familias cristianas. Por eso se une
Se une el Estado con la religión. Ojo con eso, porque Juan dice la que era y no es, pero será. ¿Qué tiene? Dice que tiene 7 nombres. Es interesante el dato. ¿Qué tiene que ver los 7 nombres? Versículo 9 y versículo 10. Lean por favor versículo 9 y 10. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reinos. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. 7 reyes. Aquí hay que entrar un poquito a los métodos de interpretación. Es interesante que está hablando de un dato histórico. La Iglesia Católica tiene 7 pecados capitales. 7 pecados capitales usa la Iglesia Católica. Está sentada la Iglesia Católica sobre esa teología. Es cuestión de meternos un poquito, que cuando hable sobre la historia de la Iglesia Católica mencionaré sobre esta parte histórica. Pero cuando la Biblia menciona de la ramera, hace mención de los pecados que la Iglesia Católica ha cometido y está cometiendo. No quiero llamar su atención en esos pecados capitales. Yo quiero seguir con el punto de la figura que tiene que ver para el funcionamiento del anticristo. Dice la Biblia en el versículo 11 y 12 que hará alianza. En el versículo 13 dice que tiene un propósito. Léanme en el versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Hay un propósito. La Iglesia Católica va a entregar su poder al anticristo. Versículo 15 al versículo 17 habla de naciones que se van a unir. Y esa es una realidad. Porque si hay algo que la Iglesia Católica está haciendo es interviniendo en la parte política. Ahora, la Biblia menciona en el capítulo 17 la gran ramera, y cuando habla mención de la ramera, hace referencia a la ciudad y capital del Vaticano. Capítulo 18, cuando la Biblia en Apocalipsis o Revelación hace referencia a la Gran Babilonia, se refiere a la organización. Una cosa es la capital, la ciudad directamente, y otra cosa es la organización. Las dos están claras en la Biblia. Cuando tú lees el capítulo 18 y analizas la palabra Gran Babilonia y te imaginas la palabra organización, comprenderás lo que la Biblia menciona de la Iglesia Católica. Hay alguna rama de la teología que dicen que esa es la mujer con el niño en el desierto y que la Iglesia Católica, y se adjudican un capítulo. Lo voy a mencionar cuando hable sobre la Iglesia Católica. Ahora, dice la Biblia en Daniel capítulo 11, versículo 36 al 39, dice la Biblia en estas características del anticristo, escuchen bien, que se va a ensoberbecer, o sea, se va a engrandecer, se va a creer, se va a sentir poderoso, hablará contra Dios, no hará caso del Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres. Por eso es que se cree que los grupos LGTB y todas estas organizaciones, ¿sí?, serán parte del plan de agenda del trabajo del anticristo. Y es muy normal ya para estas fechas que muchas naciones hagan planes en la Agenda 2030 que a nivel mundial se está estableciendo. El anticristo tendrá una característica única, porque el Mesías será soltero. El Mesías es soltero. Dice la Biblia que Jesús no tuvo ningún compromiso con ninguna mujer, no se casó porque no tenía que dejar descendencia, dice la Escritura. Él no debía dejar descendencia. El anticristo tampoco se va a casar, porque dice la Biblia que no gustará del amor de las mujeres. Por favor, Daniel capítulo 11, versículo 36 al 39, quisiera que lo lean con calma en casa, no aquí. El tiempo
se está terminando, ¿sí? Y dice la Biblia que no va a tener ese gusto por las mujeres, ni respetará, ni honrará a Dios, solamente a los de plata, de oro, piedras preciosas, y honrará a los que le reconocen. Eso dice la Biblia. El anticristo tendrá la labia para ganarse el corazón de la gente. Ahora, la segunda bestia y el falso profeta directos al lago de fuego, dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 19 al 20, por favor. Apocalipsis 19, versículo 19 al 20. Ya léelo, por favor. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra él, que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Dice la Biblia que estos van a ser lanzados vivos. ¿Se dan cuenta? Por eso es que este hombre haber usurpado, engañado a la nación de Israel y tomado un cargo que no le corresponde, le va a ir mal. Dice la Biblia en Daniel capítulo 7, versículo 19 al 22, dice que será una bestia espantosa. No en el sentido físico, no. En el sentido de lo que hará y cómo va a ser. Quiero recordarles lo que les decía en uno de los estudios pasados. Se acabarán los derechos humanos. Se acabarán. Y así como van algunas agendas políticas de algunas naciones, ya se están acabando los derechos civiles, los derechos individuales. En muchas naciones, en México ya estamos viviendo ya alguna situación de derechos humanos que se están cancelando para la sociedad. Va a decir, pastor, no es cierto. Bueno, te invito a que analices detenidamente los cambios políticos que se están dando y se van a seguir dando. No puede las naciones conservar los derechos, porque entonces no entraría la agenda del anticristo. Así es que poco a poco cada nación está haciendo ajustes políticos para hacer lo que corresponda e ir perfilando lo que se está esperando a la luz de la Biblia. Ahora, ¿qué dice Daniel capítulo 8, versículo 4, por favor? Vi que el carnero hería con sus cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Dice la Biblia que el macho cabrío derribará a la bestia, aquel que era oveja con cuernos. Así dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, esta figura del macho cabrío va a derribar y va a conquistar, dice la Biblia, que va a conquistar. Les invito a que con calma lean Daniel capítulo 8. Y si después de hoy, después de estas lecturas, ustedes llegan a tener una duda, con gusto se las respondo. ¿Sí me explico? Ahora, históricamente, el macho cabrío es la Iglesia Católica por la ubicación que dice Daniel. En Daniel 8:21 está una ubicación, es la Iglesia Católica. Dice que es la antigua Grecia. ¿Y la antigua Grecia en dónde estaba instalada la antigua Grecia? En Italia. Proféticamente, Grecia representa la filosofía y da vida al anticristo. En el sentido literal, la Iglesia Católica es una figura. En el sentido profético, ya se nombra como la ramera, la Babilonia, y será la primera bestia por sus características. Recuerden. Ahora, quiero concluir con esto y responder si hay preguntas, si hay dudas. ¿Sí? La escatología tiene tres figuras proféticas: la bestia, el dragón y el falso profeta. La bestia va a mover la política, el dragón la economía y el falso profeta la religión. Van a decir, pastor, pero no respondió lo del 666. El 666 lo utilizamos mentalmente como un sello, como un sistema.
Pero les voy a mencionar algo. El 666 es un número de organización política, económica y no realmente un sello o como tal físicamente. Por cómo va la tecnología, algunos sabemos, digo algunos porque no a todos les gusta investigar, que hay países europeos, entre ellos hay una nación que va avanzando, Suecia. En esa nación ya se maneja el chip en la mano. Ahí tienes todo. Puedes escanear un correo electrónico e imprimir un archivo. Puedes manejar tu cuenta bancaria, tu expediente médico, lo que tú quieras. En México, el chip es opcional para los animales. A tu animalito quieres meterle un chip para saber dónde está, puedes meterle un chip de rastreo. No es opcional todavía en la salud en nuestro país, pero en Estados Unidos y en otras naciones ya hay sectores sociales donde ya se ponen un chip como un expediente médico. Recuerden una noticia que en el tiempo de pandemia alarmó y espantó a muchos, es que estaban pidiendo que ya usáramos un pasaporte virtual para a la hora de entrar a un lugar público se escaneara e indicara si tenía las condiciones físicas para poder entrar y que una enfermedad en mi persona no me impidiera entrar, porque si yo llevara una enfermedad que pudiera contagiar, me impidieran el paso. No sé si me estoy explicando. Esto llevará a que uno de nuestros derechos individuales se pierda. Porque llegará el momento que si tú quieres estar con tu familia en la cena de fin de año, dirán, no puedes porque estás enfermo. Esa noticia impactó, pero pocos le estamos siguiendo el rastro. ¿Qué tanto ha avanzado? ¿Qué tanto está influyendo en las decisiones? ¿Qué otra situación está viviendo hoy la sociedad? La actualización de la ciencia artificial, la inteligencia artificial. ¿Qué sucede? Que hoy ya puedes mandar a hacer un clon de tu persona. Y no hablo físicamente, hablo en lo que es un humanoide, le llaman ahora, un robot. Ya China tiene a la venta personas que puedes tener en casa y puedes escoger las características físicas. Vean hasta dónde hemos llegado. Todo esto es una plataforma. Cuando la iglesia sea arrebatada por Cristo en las nubes, la nación de México y todas nuestras naciones en el mundo entrarán en caos, se verán rebasados y harán uso de la tecnología, harán uso de los recursos mundiales para poder unificar y buscar una solución. Y es ahí donde el anticristo tomará el papel que le va a corresponder para traer la paz al mundo. La economía, la política y la religión tendrán que unirse. No es de pensarle, ya las religiones se unieron, ya hicieron pacto de unidad. No sé si has buscado esto en internet, pero puedes buscar. Ya se unieron las religiones, ya hicieron pacto y ya están en alianzas. Acabamos de ver una noticia en Israel. Bueno, para los que vimos, nos dimos cuenta que Israel está encontrando acuerdos de paz con sus primos hermanos, los árabes. Esto nos dice que Cristo ya viene. Israel espera que el Mesías construya el templo, pero la Biblia dice que el Mesías vendrá a tomar posesión del templo. ¿Sí me explico? Israel espera que el Mesías venga con popularidad, fama y atractivo visual. La Biblia nos dice que el verdadero Mesías vendremos del cielo con poder y gloria, y los que les traspasaron lo mirarán, y las naciones que se habrán juntado para acabar a Israel, dice la Biblia, que serán muertas con el resplandor de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, ¿alguna pregunta aquí? Va a decir, pastor, ¿podría repetir todos los estudios? Otra vez. ¿Podría repetir todo lo que hablamos? Bueno, para poder comprender de nuevo algunos temas. Les invito a que se inscriban al instituto. ¿Sí, no? Ingeniero, ¿quiere preguntar algo? Va a decir, al instituto, bueno,
es que también vemos esta materia y se estudia escatología y profecía bíblica. ¿No hay preguntas?